El delito es la potestad del instinto contra la ley. Cesare Lombroso. Buenas tardes, licenciado. Nosotros vamos a presentar dos temas importantes, que es la historia de la criminología y Cesare Lombroso, conjunto a mis compañeros. Vamos a hablar acerca de los orígenes antiguos inclusive sobre la historia de la criminología. En las sociedades primitivas antiguas del delito eran visto como una ofensa contra la divinidad en la comunidad y no existía una disciplina criminológica. Sin embargo, existían varios códigos antiguos, como el Código de Hammurabi en Babilonia, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas. Como el derecho romano, se sentó bases para el derecho penal, diferenciando delitos públicos y privados. Ahora tenemos lo que es la justicia religiosa y castigos crueles. La criminalidad se explicaba en términos religiosos. Los delitos eran vistos como pecados. La Inquisición impuso castigos severos como torturas y ejecuciones. Y ahora tenemos la de César Beccaria y el derecho moderno. Se empezó a pensar que el crimen no era un castigo divino, sino una decisión racional, donde mencionaba que las penas debían ser justas y proporcionales. Rechazó la tortura y la pena de muerte y se propuso la mejor forma de evitar un crimen, como las penas claras y castigos rápidos. Lombroso y la biología criminal. César Lombroso era considerado como el padre de la criminología moderna. Afirmó que los criminales nacen con características físicas específicas, como la teoría del criminal nato. Otros autores positivistas fueron Enrico Ferri, Factores sociales del crimen, y Rafael Garofalo, como la criminología clínica. Ya, vamos con las escuelas del pensamiento criminológico. El estudio del crimen ha sido abordado de diversas formas, destacando tres corrientes principales: la escuela clásica, la positivista y la crítica, que ofrecen diferentes visiones sobre el crimen y las políticas de castigo. A continuación presentaré brevemente estas tres escuelas. La escuela clásica, surgida en el siglo XVIII, propone un sistema de justicia basado en la razón, la libertad individual y la proporcionalidad de castigo. Nació como respuesta a los abusos del sistema penal anterior, defendiendo que el crimen es el resultado de una elección racional y que las leyes deben ser claras y justas. Teóricos como Beccaria y Bentham afirmaron que el castigo debe ser proporcional y disuasivo, aunque fue criticada por no considerar factores sociales y psicológicos en el crimen. Por otro lado, está la escuela positivista. En el siglo XIX sostiene que el crimen está determinado por factores biológicos, psicológicos y sociales, y no solo por el libre albedrío. Pensadores como Lombroso y Ferri defendieron un enfoque científico para estudiar el crimen y promover la rehabilitación. Esta corriente fue criticada por su determinismo, y la teoría del crimen nato fue refutada. Finalmente, la escuela crítica, nacida a mediados del siglo XX, argumenta que el crimen resulta de desigualdades sociales y económicas, influenciada por teorías marxistas, criticada por un sistema de justicia que favorece a las clases dominantes y marginalizada a los más vulnerables. Promueve reformas hacia la rehabilitación y la justicia social, rechazando las políticas punitivas tradicionales. Influencia del derecho penal en el desarrollo de la criminología. Es fundamental, ya que ambos campos están estrechamente relacionados en el estudio del delito, el delincuente y la respuesta del Estado ante la conducta. Voy a mencionar tres puntos importantes. Primero, el origen y la evolución conjunta. La criminología surgió como una disciplina autónoma en el siglo XIX, pero sus raíces se encuentran en el derecho penal. Desde tiempos antiguos ha buscado definir y sancionar las conductas delictivas. Dos, normas penales y prevención del delito. El derecho penal tiene un papel preventivo, no solo a través de las sanciones, sino también mediante medidas como la resocialización y la prevención del delito. La criminología aporta estudios que ayudan a mejorar estas estrategias. Tres, evolución de las penas y medidas de seguridad. Gracias a la criminología, el derecho penal ha transmitido un sistema punitivo basado en el castigo, hacia enfoques más humanitarios como la justicia restaurativa, el tratamiento penitenciario y la reinserción social. El otro tema, la criminología en el siglo XIX y el impacto de la revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue un periodo de grandes cambios entre el siglo XVIII y el siglo XIX.
en el que se empezaron a usar máquinas en fábricas, cambiando la forma de trabajar y vivir. Esto provocó un crecimiento rápido de las ciudades, el aumento de la pobreza y la desigualdad social. ¿Cómo afectó la revolución industrial? Básicamente aumentó el crimen, con más personas mudándose a las ciudades en busca de trabajo. Muchas personas vivían en condiciones de pobreza, sin acceso a la educación, a la salud. También el nacimiento de la criminología como ciencia, ya que antes la criminología no se la consideraba como ciencia. Cambios en el sistema de justicia, se crearon cárceles modernas y se aumentaron métodos y también mejoras de rehabilitación para los delincuentes. Ya, a continuación voy a compartir con ustedes cómo la criminología ha transformado la justicia penal moderna. Antes el principal objetivo del sistema penal era castigar, pero con el tiempo, gracias a los estudios criminológicos, se han implementado estrategias más efectivas para prevenir el delito y rehabilitar a quienes han cometido crímenes. Como primer punto tenemos prevención del delito. Antes solamente se castigaba, pero hoy se aplican estrategias preventivas como la vigilancia en zonas peligrosas, mejor iluminación y campañas contra la violencia. Dos puntos, como punto dos tenemos lo que es la reforma del sistema penitenciario. Antes los cárceles eran solo castigo, ahora incluyen programas de educación y trabajo para evitar que los delincuentes reincidan. Tercer punto, investigación criminal y perfiles delictivas. Se han desarrollado métodos científicos como el ADN y el análisis de huellas para así identificar los delincuentes con más precisión y evitar errores judiciales. Como cuarto punto tenemos los derechos humanos y justicia restaurativa. Las penas ahora son más justas y respetan la dignidad humana. Además, la justicia restaurativa permite que la víctima y agresor dialoguen para reparar el daño. Como quinto punto tenemos lo que es la criminología crítica y políticas públicas. El crimen no solo depende del individuo, sino también de factores sociales, como la pobreza y la falta de oportunidades. Por eso los gobiernos han creado políticas de educación y empleo para reducir lo que es la delincuencia. Ya, tenemos los métodos de estudio. Cesare Lombroso fue un criminólogo italiano conocido por ser uno de los pioneros de estudio del crimen desde una perspectiva científica. Su trabajo se centró en la idea de que ciertos individuos nacen con predisposición al crimen, una teoría conocida como el crimen nato. Lombroso utilizó varios métodos de estudio para identificar a estos individuos y comprender las causas del crimen. Uno de los principales métodos que utilizó fue la fisionomía, utilizando características faciales y físicas para identificar signos de criminalidad como una mandíbula prominente o una frente retraída. También empleó la antropometría, midiendo partes del cuerpo para encontrar patrones comunes en delincuentes. Y finalmente desarrolló la teoría del cráneo criminal, sugiriendo que la forma del cráneo indicaba una predisposición genética al crimen. Aunque sus teorías fueron muy influyentes en su época, hoy en día se consideran que el enfoque de Lombroso era demasiado determinista y simplista, ya que no tuvo en cuenta factores sociales y psicológicos importantes. Sin embargo, sus métodos marcaron el comienzo de una nueva era en el estudio del crimen y la... Abordar un poco más acerca del tema. Dentro del concepto de criminato fue desarrollado por el criminólogo italiano Cesare Lombroso en el siglo XIX. Su teoría sostenía que ciertos individuos nacían con una predisposición biológica hacia la criminalidad, lo que les diferenciaba de las personas no criminales. Esta idea se fundamentaba en el determinismo biológico, es decir, la creencia de que factores innatos influían en la conducta delictiva. Veremos lo que son las bases biológicas, inclusive las bases antropológicas. Lombroso argumentaba que los criminales natos tenían rasgos físicos distintivos que los hacían identificables, como cráneos asimétricos, mandíbulas prominentes, orejas grandes o deformes, frente reducida, brazos largos en proposición al cuerpo. Estos rasgos, según él, eran señales de retroceso evolutivo, atavismo, es decir, que los criminales eran una forma primitiva del ser humano.
Las bases antropológicas, Lombroso utilizó la antropología para intentar demostrar que la criminalidad tenía un origen natural. Analizó a delincuentes y comparó sus características físicas con las de pueblos considerados primitivos. Su teoría influenció en el desarrollo de la criminología positivista, que buscaba explicar el delito desde una perspectiva científica, aunque con el tiempo fue refutada por estudios modernos que demostraron que la criminalidad no depende exclusivamente de factores biológicos, sino también de aspectos sociales, psicológicos y económicos. Ya. Críticas y limitaciones de la teoría de César y Lombroso, considerado el padre de la criminología moderna, aunque sus ideas fueron innovadoras en su época con el tiempo, se ha demostrado que tiene muchas fallas. Como primer punto tenemos lo que es el criminal. El criminal hace, no se hace. Lombroso sostenía que ciertos rasgos físicos indicaban una predisposición al delito, como mandíbulas prominentes o cráneos alargados. Bueno, por lo tanto, hoy sabemos que el crimen no depende solo de la biología. Factores como el entorno, la educación y las oportunidades son claves. Dos, tenemos lo que es la falta de base científica. Sus estudios se basaban en la observación de presos, pero sin pruebas rigurosas ni comparación con la población general. Por lo tanto, su teoría era subjetiva y sin evidencia empírica. Actualmente, la criminología usa métodos científicos para estudiar el delito. Como tercer punto, tenemos lo que es la discriminación y perjuicios. Su teoría solamente se llevó a la idea de que ciertos grupos eran más propensos al crimen solo por su apariencia. Por lo tanto, juzgar por el físico es erróneo y fomenta estereotipos que afectan la justicia y los derechos humanos. Como cuarto punto, investigaciones modernas lo desmienten. Hoy se sabe que el crimen es resultado de factores sociales, económicos y psicológicos, no de la genética. Sin embargo, Lombroso ignoró lo que es la influencia del entorno. La pobreza, la violencia y la educación tienen un impacto clave en la delincuencia. 5. Evolución de la criminología. A pesar de sus errores, Lombroso impulsó el estudio del crimen, pero hoy su teoría está superada. Por lo tanto, la criminología actual integra sociología, psicología y derechos para poder así entender el delito de manera más completa. Sí. Yo les voy a dar a conocer sobre la criminología positivista. Para César Lombroso, la criminología positivista era una ciencia basada en un método empírico y científico para estudiar el crimen y al delincuente. Transformación de la criminología en una ciencia empírica. Antes de Lombroso, la criminología era teórica y filosófica, basada en principios morales y jurídicos. Su mayor influencia fue introducir el método científico en los estudios del crimen, promoviendo la observación, mediación y análisis empírico. Examinó miles de prisioneros y cadáveres para encontrar patrones criminales. Usó herramientas de medicina, la antropología y la psicología para analizar la conducta delictiva. Dio origen a la antropología criminal, que vinculaba rasgos físicos con el crimen. A diferencia de la criminología clásica, que se veía como el delito como una decisión racional, Lambroso sostenía que el comportamiento criminal tenía causas biológicas, psicológicas y sociales. Además, les voy a dar a conocer sobre la criminología y la psiquiatría. En la obra de César Lombroso, la relación entre la criminología y psiquiatría es fundamental, ya que integró ambas disciplinas para comprender el comportamiento criminal. Lombroso no solo postuló la teoría del criminal nato, basado en las características biológicas atávicas, sino que también reconoció la importancia de los trastornos mentales en la génesis del criminal. Introdujo el concepto de criminales locos, aquellos que cometían delitos debido a enfermedades mentales y trastornos psicológicos, surgiendo que de estos individuos debían de ser tratados en hospitales psiquiátricos en lugar de ser encarcelados. Además, amplió su enfoque en los criminales morales, personas sin enfermedades mentales graves, pero con deficiencia de juicio moral. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.